es Cabildeo Digital. De Dune es una frustración a esa aspiración, ¿no? Coincido contigo, uno puede darle la calificación que quiera a Jaime Dune, pero representó esa aspiración. Era el voto castigo a los que no se unieron y era el voto castigo a los que no renovaron sus partidos y sus liderazgos. Y entonces, bueno, despega Jaime Dun realmente una estrella fugaz y lo inhabilita. Lo Así es. inhabilitan y ese Ahora, electorado queda pues, en un estado de frustración, ¿no? ahora quizás estamos siendo, castigamos un poco a quienes están en este momento encabezando la intención de voto. ¿Y por qué castigamos? O sea, porque si tú sumas los porcentajes de votación tanto de Samuel Doria Medina como de Tuto Quiroga, vas a llegar casi a un 40%. Y si a ello Más le añades, 45. claro, y si le añades a Manfred Reyes Villa con el 8 y a Rodrigo Paz Zamora con el 2, estás hablando de más del 50% de la intención de voto nacional que estaría con este bloque de los que yo llamaría los candidatos anticrisis o los candidatos que quieren que el MAS esté fuera y que están recibiendo el respaldo de la población. Eso también está claro, ¿no? Que más del 50% se inclina por gente que uno de sus compromisos precisamente es resolver el tema de la crisis, que acusan al MAS de ser el causante de la situación que está viviendo el país y son los que están recibiendo el apoyo de la población. Entonces, hay una percepción muy clara de la gente sobre este tema. Sí, Sin la embargo, salida de Trump yo creo que salvó un poco a Samuel y a Tuto, ¿no? Otros serían los números si Dunn hubiera entrado en la carrera electoral. Pero el que no crezcan Hernán Rafael y siendo coincido que la crisis económica obliga a un voto castigo contra el MAS, eh, quiere decir que las propuestas económicas de los tres principales candidatos de la oposición no han llegado a no sé, a la conciencia ciudadana, no han sido comprendidos. ¿O qué pasa? ¿O qué pasa? sí, recolocándonos en la pregunta que tú hacías, Amalia, si va a pasar lo mismo que el 2020, es decir, que haya una especie de sorpresa, tú decías una mala sorpresa. Creo que no estamos en desacuerdo con Hernán porque él está viendo, digamos, las cosas desde el lado de la crisis económica y lo que yo señalaba en concreto era que era muy difícil esa transferencia de votos entre la base de Evo Morales y lo que podría ser el nuevo electorado de Andrónico Rodríguez. Creo que son dos cosas en esencia diferentes que no chocan entre sí, sino que se complementan. Me parece esencialmente que la reflexión que hace Hernán sobre el tema de la crisis también abarca, Hernán, al electorado de Vista. Muy a tiempo, muy oportunamente, Evo Morales se separó de Luis Arce. Lo hizo ya en el momento oportuno, digamos así, para salvar a su electorado, ¿no? De una forma muy lógica desde el punto de vista político. Es decir, lo que Evo Morales hizo es desafanarse del gobierno, no tener que cargar, digamos así, la factura de la crisis y fue uno de los primeros en atacar a Luis Arce por el manejo de la situación económica. Entonces, los electores que están haciendo fila, que están viendo las carencias y las múltiples dificultades del abastecimiento, también son los seguidores de Evo Morales. Y ellos son probablemente más críticos aún que los electores de Samuel o de Tuto de la gestión económica de Luis Arce. Entonces, digamos, en ese universo de descontento, de rechazo, en ese universo que se deja de alguna manera guiar por las necesidades cotidianas de las familias, también están los electorados del MAS, no hay que olvidar de eso. Y ellos no se sienten, por supuesto, responsables de lo ocurrido y tampoco consideran que Evo Morales lo sea. Nosotros podemos tener otra información y eventualmente podemos acusar a todos, ¿no? Los miembros de ese bloque de haber causado el desastre. Pero los electores de Evo Morales no razonan de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una diferencia muy interesante entre los indecisos, entre comillas, que siguen a Evo y los indecisos que siguen a Dun, ¿no? Y ya para, digamos, entrar en el terreno de Dun, yo creo que los seguidores de Dun son mucho más volátiles
son mucho más fáciles de convencer por alguien como Tuto Quiroga o como Samuel, mientras los, entre comillas, indecisos de Evo no van a votar por Andrónico Rodríguez. No sé si lo estamos sobreestimando, no lo sé, pero el caso es que no habrá, me parece a mí, esa transferencia de votos dentro del mal llamado bloque popular, ¿no? Yo creo que Evo va a apostar más bien a lo que Amalia decía, a una montaña de votos nulos, a una cantidad de mesas no instaladas, va a tener, digamos, una salida de ese tipo y en realidad la disputa que en este momento Evo Morales está generando no es tanto con los que van a gobernar Bolivia probablemente desde noviembre, sino es una lucha interna con los mismos factores internos que él ha ido construyendo y que se le están yendo de las manos y que necesita primero controlar para poder hacer una vida política más adelante. Hernán, No, lo que yo no, preguntaba es, sí, Evo Morales no va a desaparecer, va a ser una sombra. Asumirá un próximo gobierno y ahí te doy la razón. Desde el primer programa tú dijiste la segunda vuelta va a ser entre dos opositores y ahora las estadísticas, las encuestas te dan la razón. Así parece que será Samuel versus Tuto en una segunda vuelta. sí. Ahora, esa segunda vuelta significa que aunque peleen voto a voto, eh, se van a necesitar mutuamente, ¿no? Necesitarán alianzas parlamentarias para poder gobernar y mientras la unidad, la necesidad de unidad los va a perseguir después de las elecciones, estará Evo Morales como un fantasma, ¿no? Como una sombra negra sobre el gobierno, acosándolos cada instante, a cada segundo. Será el jefe de la Yo, oposición, hermano. a ver, yo creo que, insisto, estamos sobreestimando el poder que puede llegar a tener o a mantener Evo Morales y suponer que la gente atribuye exclusivamente al gobierno de Luis Arce la crisis económica, me parece, eh, me parece un poco arriesgado. Yo creo que hay una constatación muy clara de que muchos de los principales problemas por los que atraviesa el país, en particular, por ejemplo, el del desabastecimiento de hidrocarburos o el fin de la era del gas, tienen que ver con políticas que vienen desde hace muchísimos años, que vienen precisamente desde el gobierno de Evo Morales. Si nos hemos quedado sin gas es porque no ha habido inversión y si no ha habido inversión es porque no se han generado las reglas que permitan atraer capital extranjero privado, etcétera. Entonces, todo eso viene de la época de Evo Morales. Y la profundidad de esta crisis, que también tiene que ver con el subsidio a los hidrocarburos de los últimos años, que representa alrededor de 3.000 millones de dólares anuales, o lo que es casi el 90% del déficit fiscal, que es de 10%, en fin. También todo eso tiene que ver con la gestión de Evo Morales. Pensar A que ver, Evo Morales, perdón, Hernán, una última cosa, pensar que Evo Morales ha transitado tranquilamente con acusaciones de estupro, con desconocimiento del referéndum del 21F, con el fraude de 2019, etcétera. Pensar que este es un hombre que sigue manteniendo el prestigio, la reputación, la fuerza, etcétera, etcétera, como para ser un protagonista futuro, yo lo veo remoto, la verdad. Yo creo que es un personaje que va a pasar al olvido. Insisto, no va a pasar al olvido ni va a desaparecer. El movimiento popular no va a desaparecer, el movimiento indígena, porque no dependen de una persona, no dependen de Evo Morales. Si dependieran de Evo Morales, qué tristeza que sea eso, ¿no? Sería terrible que dependieran de Evo Morales los indígenas. Felizmente no dependen de él. Entonces, no veo que represente un peligro, ni una amenaza, ni que vaya a ser el jefe de la oposición, ni mucho menos. ¿qué dice Rafael? Y sobre eso, yo creo, querido Hernán, que no es tan cierto. Es decir, yo creo que hay que ponerse en la cabeza de los electores de Evo Morales, ¿no? Si tú te pones a pensar, por ejemplo, que la gestión del MAS como partido a cargo de Luis Arce está llevando de manera absolutamente inobjetable a la pérdida de la personería jurídica del MAS, si te pones a ver solamente ese dato, ese detalle, ahí te podrás dar cuenta
que para muchos electores de Evo Morales o seguidores del MAS o votantes a lo largo de casi 20 años de este partido, está absolutamente claro que solo el liderazgo de Evo Morales ha podido de alguna manera garantizar el sostenimiento de ese poder y que una alternativa como la de Eduardo del Castillo, de Luis Arce, en fin, solo ha llevado al MAS al desastre. Es decir, eso ya se lo puede observar con las encuestas nada más. Entonces, alguien que ha sido seguidor de este movimiento a lo largo de tanto tiempo, pues sí, efectivamente, habrá llegado a la conclusión, esa es la deducción que yo hago, de que el único líder realmente serio, el único líder realmente consistente, el único líder firme del masismo, ¿no? Ya no hablemos del país, sino del masismo, es nomás pues Evo Morales, no tiene una alternativa evidente, no tiene nada claramente que pueda ser una opción, digamos, una especie de plan B, ya que no está Evo, entonces escojamos a otro, ¿no? Entonces, lo que tú dices es absolutamente cierto. El MAS es causante desde el 2006 del desastre, eso lo sabemos todos. Pero también sabíamos, por ejemplo, los bolivianos en 1985, que la enorme deuda externa que contrajo el general Banzer, pues había generado un momento de bonanza en el país y que la crisis que sobrevino luego con la UDP era también y sobre todo responsabilidad de Banzer. Y sin embargo, el 85 muchos bolivianos votaron por Banzer con la nostalgia, con el recuerdo de lo que fueron los 7 años de ese gobierno militar. Y entonces, bueno, no quiero comparar estrictamente a Evo con Banzer, pero creo que el razonamiento de los electores tiene mucho que ver con su experiencia concreta. Y los Hay una, electores recuerdan que había diésel, que había dólares en todo ese periodo hasta 2019. Es pero decir, también, tienes toda la razón cuando hablas de pero también Morales, sabía, pero Rafael, que el ministro de Economía de ese gobierno y el artífice del milagro boliviano, que había sido una pesadilla y no un milagro, se llamaba Luis Arce. sí, Y que el favorito de Evo Morales, su hombre fuerte en la economía, se llamaba Luis Arce. Y que quien impulsó la candidatura de Luis Arce fue Evo Morales. Entonces, también está todo eso bastante sí, mezclado. sí, pero también saben que el que se separó muy a tiempo de Luis Arce fue Evo Morales, mucho antes que incluso la propia oposición Yo no tradicional. sé, Entonces, yo no sé o si sea, se yo sé que separó, tú no tienes sé si, razón, por supuesto, yo, a mí yo, no me yo, vas a convencer de eso, pero no, piensa yo en la sé, cabeza de los electores, no solamente en convencernos a nosotros dos. por supuesto, no, yo no estoy tratando de convencerte a ti, sino que estoy también interpretando lo que piensan los electores respecto a esto. Correcto. Y estoy seguro que en lugar de establecer una gran diferencia entre Evo Morales y Luis Arce, los asocian perfectamente, ¿no? La gente asocia a los dos. Yo creo que Evo Morales no alcanzó a diferenciarse. O sea, lo que hubo fue una pugna de poder, lo que hubo fue una pugna de quién va a ser el candidato, no de quién fracasó en la economía o no. Yo creo que Evo Morales no ha alcanzado a decir, a lograr que la gente diga, no, Evo no es su ministro de Economía. Yo creo que no ha logrado eso. Lleva 3 años, Hernán, 3 años con el hashtag Lucho Traidor. No fue ayer, no fue anteayer. Sí, pero Lucho traidor no por la economía, Lucho traidor porque él quería seguir siendo candidato eternamente y eso también no le Claro, gusta esa a es la la forma gente, en la que, esa es la forma en la que tú razonas, candidato eternamente, pero pero es no es la la que forma en razona que la gente también. no, no, Pero por supuesto que o no. sea que tú sí sabes por qué razona la La gente y yo gente, no. la gente Me siguió votando permiten, por Evo me Morales en permiten 2014, tomar en la palabra. 2019. Las últimas, ojo, las últimas encuestas en las que figuraba el nombre de Evo Morales le daban 11%. Ojo, no era un monstruo de 20, no era un monstruo de Sí. 25, ni un monstruo de 40. Tenía 9, 11%. Yo creo que una posición bien conciliadora, ¿no? Bien amarillista. Yo creo que los dos tienen la razón. Yo creo que hay un grueso de la población, Rafael Hernán, que cuando hay ese 70% que dice yo quiero un cambio radical, ¿no? Quiero un cambio radical. Eh, que dice sí, Evo y Lucho y todos los masistas son responsables de esta penosa situación y quiero que todo se vaya. Un porcentaje de la población que fue militante, que fue masista, obviamente, que saca esa conclusión. Y qué te voy a decir, la gente que nunca estuvo en el masismo, la oposición, pero con una claridad de quién es el responsable de este desastre. Pero también le doy la razón a
a Rafael porque con más de un taxista he tenido este diálogo y muchísimos dicen, con Evo estábamos bien. Acá el que lo fregó fue Arce, ¿no? Hay muchos que no llegan a esa dimensión, Hernán, a esta explicación que tú, yo, Rafael, la entendemos perfectamente. Y que creo que gran parte del electorado también. Pero hay un bolsón que son los seguidores evistas que dicen estábamos mejor con Evo y el responsable es este. Arce. Arce es el que ha fregado el proceso, Arce es el que ha fregado al MAS, etcétera, etcétera, es el responsable, Arce traidor. Creo que hay de los dos, ¿no? Y que los que sacan esta conclusión, esta última conclusión, son eso, el 11%. Esto es Cabildeo Digital.